Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es el siguiente. Objetivo de aprendizaje, mostrar y comprender las raíces cuadradas de números naturales, estimándolas, representándolas, aplicándolas. Entonces vamos a ver raíz cuadrada. Antes de comenzar, necesito recordarles que tienen que tener a mano lápiz, su cuaderno, para que tomen apuntes. Si es necesario detener el video y retrocederlo, háganlo, cuantas veces les sea necesario. Partimos entonces. Antes de comenzar con raíz cuadrada, vamos a recordar qué es una potencia. Es una forma abreviada de escribir una multiplicación de factores iguales. El factor que se repite es la base A y las veces que se repite el exponente B. Entonces, vemos acá que tenemos B factores de A. Entonces, vamos a tener que A es la base y B es el exponente que me da la cantidad de factores iguales. Y las condiciones de una potencia, entonces, son que A, que es la base, debe pertenecer a los racionales y B, que es el exponente, debe pertenecer a los números enteros. Entonces, vamos con lo siguiente. ¿Cómo se escribe una potencia? Se escribe de esta manera, con un número pequeño en la parte superior derecha. Entonces, la base va a ser el 5, se le denomina base, y el número pequeño de la derecha, que está ubicado a la derecha en la parte superior, se le llama exponente. Y el exponente da la cantidad de factores iguales, como recién lo dije. ¿Cómo se lee? 5 elevado a 3 o 5 al cubo. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Las potencias de exponente 2 y 3 se llaman cuadrados y cubos respectivamente, ya que guardan relación con el área y con el volumen de figuras geométricas. Veamos un poco más en detalle esto. Piensen en un cuadrado. Su área sería, veamos, recordemos. Para calcular el área de un cuadrado del lado 2, basta con multiplicar largo por ancho. ¿Ya? Entonces, como ambos tienen igual medida, porque es un cuadrado, entonces lo podemos expresar como potencia y nos quedaría 2 factores de 2. Por lo tanto, 2 por 2, 4. Entonces, esto se leería 2 al cuadrado o 2 elevado a 2. Veamos con un cuadrado del lado 3. Tenemos que su área va a ser 3 por 3, ¿cierto? Lo cual lo podemos expresar como potencia y nos quedaría 3 al cuadrado, 2 factores de 3, lo que nos da 9, y también se lee 3 elevado a 2. Veamos entonces y pensemos ahora en un cubo Rubik que les es más familiar a ustedes. Su volumen sería, veamos. En el volumen tenemos 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Entonces, para calcular la cantidad de cubos que tenemos contemplado en este cubo mayor, entonces vamos a multiplicar las 3 dimensiones. Como ambas son, como las 3 son iguales, entonces podemos asimilarlo con una potencia. 2 elevado a 3, son 3 factores de 2. Son lo que es 8. Eso se lee 2 al cubo o 2 elevado a 3. Veamos con un cubo del lado 3. Entonces nos quedarían 3 factores de 3, lo que se lee 3 al cubo o 3 elevado a 3. Y eso nos da 27. Entonces, veamos la siguiente situación. Calculemos el área de un cuadrado. Entonces,
veamos los datos. Los datos del problema es que tenemos un cuadrado de lado 6 centímetros y nos piden calcular el área. Por lo tanto, nuestros datos van a ser el lado que mide 6 centímetros de este cuadrado y nos piden calcular el área. Como el área no la sabemos, entonces lo denominamos con X, con una incógnita. Vamos a los cálculos. Recién dijimos que el área del cuadrado era multiplicando lado por lado. Como ambos son iguales, lo podemos expresar como potencia. Entonces nos quedaría el lado al cuadrado. Entonces vamos a decir que el área, que es X, va a ser la multiplicación de sus lados o escrito como potencia, 6 elevado a 2. Entonces nos quedaría 36. Y la respuesta entonces a esta situación sería que un cuadrado de lado 6, su área es 36 centímetros cuadrados. Vamos entonces al siguiente. Leamos con detalle esto. Dice, calcular el lado de un cuadrado de área 25. Fijémonos en esto. Nos piden calcular el lado y nos dan el área en centímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces, es totalmente la inversa de lo que teníamos antes. Veamos los datos. Tenemos un área que es de 25 centímetros cuadrados. La medida del lado no la conocemos, por lo tanto la denominamos con una X. Y de manera gráfica tenemos el cuadrado donde el lado no lo sabemos. Veamos los cálculos. Recién dijimos que el área del cuadrado era el lado al cuadrado. Pero como denominamos al lado con una X porque no lo sabemos, entonces nos queda X al cuadrado. Lo que nos lleva a la siguiente conclusión, de que X al cuadrado es igual al área, ¿cierto? Porque el área es X cuadrado. Entonces, X cuadrado es igual a 25. Entonces, acá se nos presenta una dificultad en la parte simbólica, en la parte algebraica. Hasta el momento no tenemos recursos para poder obtener este resultado de manera algebraica, porque a lo mejor ustedes pensándolo ya lo tienen. Y para dar respuesta a este problema de manera algebraica, entonces utilizaremos un símbolo que es el de radical de orden 2, o más conocido como raíz cuadrada. Como ustedes bien investigaron en el cuestionario número 4, dieron respuesta a qué es lo que era una raíz cuadrada. Entonces esto lo vamos a ver ahora. Vamos a borrar esto que nos quedó aquí. Y vamos a ir entonces a qué es la raíz cuadrada de un número, y ustedes muy bien lo dijeron, los que investigaron. Entonces tenemos este símbolo, donde B se le denomina índice u orden, cualquiera de los dos nombres, ¿ya? Y C se le llama cantidad subradical o radicando. Y acá quiero hacer énfasis porque es el valor de la potencia. Ojo con eso, tomen apuntes, por favor. Veamos las condiciones de la raíz o del radical. B, que es el índice u orden, tiene que pertenecer a los números naturales. Y C, que es el radicando o cantidad subradical, debe ser un racional no negativo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, ustedes piensan, claro, pues tiene que ser positivo, entonces, claro, pero el 0, recuerden que también es un racional no negativo, el 0 no tiene signo, ¿ya? Entonces, vamos a este ejemplo. ¿Cómo se lee esto? Se lee raíz cuadrada de 36. Y como ustedes bien dijeron en su investigación, su valor es aquel número que multiplicado por sí mismo es 36. A ver, veamos.
Raíz cuadrada de 36 es 6. ¿Pero por qué? Porque 6 elevado a 2 es 36. A eso me refería de que es el valor de la potencia. Fíjense, la potencia es 6 elevado a 2 y su valor es 36, lo que es la cantidad subradical. Y en la segunda pregunta, muchos respondieron bien. El exponente de la potencia va relacionado con el índice u orden del radical. Entonces veamos el segundo ejemplo. S se lee raíz cuadrada de 100 y su valor es aquel que multiplicado por sí mismo me da 100. Entonces raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Por qué? Porque el valor de su potencia es 100 y la potencia es 10 elevado a 2. ¿Qué número elevado a 2 me da 100? Y eso es 10, porque 10 al cuadrado es 100. Entonces vamos a calcular y vamos a volver al ejercicio anterior, ya donde nos pedían la medida del lado y nos daban el área. Entonces teníamos que el área era de 25, que el lado medía X, no lo sabemos. Entonces nosotros nos dimos que el área era X al cuadrado, ¿cierto? Y habíamos quedado en este paso, X al cuadrado es 25. Ahora, acá es donde aparece esta nueva figura que es el radical de orden 2 o la raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces nos queda que X es igual a raíz cuadrada de 25. Quiero hacer un énfasis acá de que la raíz cuadrada se puede escribir de estas dos maneras. El 2 puede escribirse como no. De las dos maneras está bien escrito, pero eso es solamente para la raíz cuadrada. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, ¿qué potencia elevada a 2 nos da 25? Entonces ese es el 5, porque 5 al cuadrado nos da 25. Entonces la respuesta es 5. 5 centímetros entonces mide el lado del cuadrado. Vamos a la siguiente situación, resolvámosla. Dice así, Mariela compró un rompecabezas de animales para sus hermanos pequeños. En la caja del rompecabezas dice que vienen 144 piezas y que su forma, una vez armado, es de un cuadrado. ¿Por cuántas piezas estará formado cada lado del rompecabezas una vez que esté armado? Veamos, saquemos los datos. Entonces nos dicen que tiene forma cuadrada, que tiene un total de 144 piezas y que y que la cantidad de piezas por lado es lo que nos están preguntando, entonces lo denominamos con una X. Vamos a verlo de manera gráfica. Entonces tenemos un cuadrado de 144 piezas y que el lado es X. Si nosotros multiplicamos largo por ancho en cantidad de piezas, nos va a dar la cantidad de piezas totales. Entonces eso nos lleva a los cálculos. Y entonces, si nosotros multiplicamos largo por ancho, estamos calculando el área en cuanto a las piezas, a la cantidad de piezas. Entonces nos queda que X al cuadrado es 144. Y acá es donde nos aparece la nueva figura, que es el radical de orden 2 o raíz cuadrada. Entonces nos queda raíz cuadrada de 144. Entonces, ¿qué número elevado a 2 nos da 144? 12 elevado a 2 es 144. Entonces la respuesta a nuestro problema es 12. Entonces la cantidad de piezas por lado del rompecabezas una vez armado será de 12 piezas. Entonces vamos a ir a otro punto de la raíz cuadrada. ¿Qué pasa si nos hacen calcular una raíz cuadrada de un decimal?
Entonces vamos a ver estos dos ejemplos. Tenemos raíz cuadrada de 1,44 y raíz cuadrada de 0,25. Tenemos en el primer ejemplo un entero 44 centésimos. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo que aprendieron en la sesión anterior, es de transformar el decimal a fracción. Eso es lo primero que tienen que hacer. Al transformar el decimal a fracción, entonces nos queda de esa manera. Y después vamos a distribuir, fíjense que tenemos el radical en toda la fracción, y después este radical lo vamos a distribuir tanto en el numerador como en el denominador. Esta descomposición que hacemos, nos va a ayudar para poder calcular la raíz cuadrada del numerador y la raíz cuadrada del denominador. Entonces, raíz cuadrada de 144, que número elevado a 2 nos da 144 y eso es 12. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces nos queda 12 décimos y eso es 1,2. Veamos el siguiente ejercicio. Si ustedes pueden detener el video y hacerlo por ustedes, sería maravilloso. Entonces, raíz cuadrada de 25 centésimos lo escribimos como fracción. Entonces nos queda 25 sobre 100. Y vamos a descomponer este radical en el numerador y en el denominador. Entonces nos queda raíz cuadrada de 25 partido por raíz cuadrada de 100. ¿Qué número al cuadrado me da 25? 5. Y raíz cuadrada de 100 ya lo habíamos respondido recién. Entonces nos queda 5 sobre 10. Acá se podría haber simplificado y haber dejado el resultado como fracción o en su forma decimal, que es 5 décimos o 0,5. Entonces los pasos a seguir es que después de ver este video y el siguiente video que es cortito, tienen que desarrollar la ficha práctica, después comparar el desarrollo con el solucionario que está también en el aula, corregir los errores y después de eso responder al cuestionario número 5. Por favor, tengan cuaderno y lápiz a mano para que puedan ir desarrollando de buena manera sus ejercicios. Espero que este video les haya servido. Que les vaya bien.